Vamos a hablar de la organogénesis del sistema nervioso central y como se trata de un momento del desarrollo en el cual el embrión ya ha avanzado y ha pasado por ciertas etapas, la organogénesis se va a producir una vez que el embrión ya transitó la etapa que va desde la fertilización, desde la formación del cigoto, a la gastrulación. Y la organogénesis entonces se refiere al fenómeno por el cual las tres capas de tejidos embrionarios, ectodermo, mesodermo y endodermo, interactúan entre sí, dando lugar a los diferentes órganos y estructuras. Quiere decir que cuando hablamos de organogénesis del sistema nervioso central o de cualquier otro órgano o estructura, el embrión ya transitó por las etapas que aquí se esquematizan, ya llegó al estadio de gástrula, posee las tres capas de tejidos embrionarios ya conformadas y de aquí en adelante es cuando comienza el proceso de organogénesis. Por otra parte, de aquí en adelante ya podemos decir que los ejes principales corporales ya están diferenciados. Respecto al desarrollo, al modo en que se lleva a cabo, hasta aproximadamente mediados del siglo XX, la visión que existía en relación al desarrollo era que la especificación y diferenciación celular ocurría solamente en etapas embrionarias y que posteriormente solo lo que se llevaba a cabo era un crecimiento, podríamos decir un crecimiento en un aumento del número de células en los diferentes órganos y tejidos, pero no una diferenciación. Es decir, que esta diferenciación tenía lugar en estadios embrionarios, pero que después ya no ocurría. Esta visión cambió abruptamente a mediados del siglo XX cuando se descubrió un tipo particular de células que se denominan células madre en castellano y stem cell en inglés, que son células indiferenciadas aún en estadios del individuo como adulto. Las primeras células que se descubrieron con esta capacidad de, aún en la adultez, ser capaces de diferenciarse, fueron las células madre hematopoyéticas. Las células madres hematopoyéticas, aquí vemos una fotografía a microscopio electrónico, son células que dan origen, por un lado, a células linfoides, es decir, del sistema circulatorio linfático, y por otra parte, da origen a todas las células que van a componer los componentes de la sangre y los componentes del sistema inmunológico. El primer paso en la diferenciación de la célula madre hematopoyética, en este último sentido, es dar origen a lo que se denomina una célula precursora mieloide, que, siguiendo caminos posteriores de aún más diferenciación, da lugar a las plaquetas, los glóbulos rojos y los así llamados leucocitos o glóbulos blancos, que forman parte del sistema de defensa del organismo. Entonces, en realidad, para comprender el proceso de organogénesis, sea cual sea el órgano o estructura
que se quería explicar como es el proceso de desarrollo, es central reconocer la existencia de este tipo particular de células, células madre, y las características que presentan, que son básicamente dos. Por un lado, las células madres son células indiferenciadas, es decir, no han experimentado aún un proceso de diferenciación que las transforme en otros tipos celulares, y a su vez, justamente en relación a esta propiedad que acabo de mencionar, es una célula pluripotente en el sentido de que puede dar lugar a muchos distintos tipos celulares. Por otra parte, además de ser una célula indiferenciada y pluripotente, potencialmente pluripotente, es justamente una célula que puede diferenciarse, y esta diferenciación responde a estímulos que vienen del medio ambiente. El proceso de diferenciación celular en células madre se da por dos modalidades. La primera modalidad es por asimetría celular, es decir, a partir de una célula madre se originan dos células hijas por mitosis, de las cuales una va a comenzar a transitar un camino de diferenciación, mientras la otra va a permanecer indiferenciada y pluripotente. El segundo mecanismo de diferenciación es de tipo poblacional, en el cual algunas de las células madres van a dar lugar a dos células indiferenciadas, mientras que otras células madre pertenecientes a esa población van a dar origen a dos células que sí se van a diferenciar. Algunas características que comparten las células madres que están presentes en diferentes órganos y estructuras del organismo son que ellas se encuentran en nichos o lugares específicos del organismo, es decir, están localizadas y reciben influencias de los tejidos circundantes mediante factores tanto paracrinos como yustacrinos. En general, el número de células madre es bajo. Suele haber una por cada 1000 o 15.000 células del órgano o tejido en el cual ellas están, es decir, están presentes dentro de un órgano en una proporción de 1 a 1000, 15.000, dependiendo del órgano en cuestión. Es una proporción baja. Otra característica es que tiene una baja tasa de división mitótica, y la otra característica es que son totalmente funcionales aún en estadios adultos del organismo. Volviendo al ejemplo de la célula madre hematopoyética, en la médula ósea de los seres humanos se presentan en una frecuencia de 1 en 15.000, pero, sin embargo, la medicina conoce que muchas veces los implantes de médula ósea que se realizan bajo distintos tipos de diagnóstico de leucemia suelen ser exitosos. Quiere decir que una célula de entre 15.000 que es trasplantada en esa proporción, digamos, no es que se trasplante una, pero quiero decir, en esa proporción el trasplante de médula ósea es capaz de reponer el tejido del individuo que recibe el trasplante. En particular, cuando hablamos de la organogénesis del sistema nervioso central, la célula madre que está involucrada en este proceso recibe el nombre de neuroblasto,
y que es una célula madre que comparte el hecho de ser multipotente con células madres de otros órganos o tejidos. En este esquema lo que estamos viendo es el camino de diferenciación experimentado desde un evento de fertilización, donde se parte de una cigota, la que es en su potencial de diferenciación es totipotente, es decir, la cigota es la célula que es capaz de dar todos los otros tipos celulares del organismo en desarrollo. En este sentido, vamos viendo un camino de diferenciación progresiva con diferentes tipos celulares, nomenclaturas y ubicación de dónde están esas células. Lo que es interesante señalar acá, que hay que prestar atención, es que el neuroblasto, o la célula madre, en el caso de la organogénesis del sistema nervioso central, se puede encontrar tanto en el embrión como en el cerebro adulto. Y con esto volvemos a esa idea original de que esto representa un cambio en la visión del desarrollo, porque implica que aún en organismos que han arribado al estado adulto hay células indiferenciadas que tienen la potencialidad de dar lugar a otras células. En este esquema, las flechas en este sentido indican el sentido de la diferenciación. Mientras haya una flecha en sentido contrario, quiere decir que hay una cierta capacidad de este tipo celular de dar lugar al tipo celular inmediatamente anterior en cuanto al nivel de diferenciación. Fíjense que esto ocurre hasta este momento, ¿sí? Pero luego, fíjense que cuando llegamos a una neurona totalmente diferenciada y ya no mitótica, este tipo de célula diferenciada es incapaz de dar lugar al grado de diferenciación anterior. Si bien vamos a enfatizar en el desarrollo del sistema nervioso central de los vertebrados, y vamos a dar alguna especificación para el caso de los seres humanos, existen sistemas nerviosos que no están centralizados, que vamos a mencionar muy brevemente, como el que presenta Hydra, que tiene solamente dos capas de tejido embrionario y que tiene un sistema nervioso que es difuso, es decir, no hay un lugar donde haya algún tipo de encefalización, ni siquiera incipiente, ni obviamente ningún tipo de algo que se pueda llamar como cerebro o ganglio cerebral. Digamos que el sistema nervioso, que acá está representado en esta especie de red, es difuso y está ubicado en realidad en todo el cuerpo del animal. Sin embargo, aunque no hay una encefalización ni nada que pueda acercarse ni siquiera a este término, sí hay diferente densidad de neuronas en Hydra. Las neuronas se ven acá. Fíjese que en la zona de la base del animal hay una mayor densidad de neuronas, y en la zona de los tentáculos también hay una mayor densidad de neuronas si comparamos con la zona del pedúnculo del cuerpo del animal, donde esta densidad de neuronas es menor. Acá se logra ver bien en esta fotografía la apariencia de red o difusa que tiene el sistema nervioso en Hydra, con las neuronas casi diríamos espaciadas uniformemente en todo lo que es el cuerpo del animal. La neurogénesis en Hydra
es muy diferente a la que tiene lugar en los vertebrados, pero sí comparten esta condición de que existen células madre indiferenciadas que van a dar lugar a las células nerviosas del sistema nervioso difuso que tienen estos animales. Esas células madre indiferenciadas pertenecen al endodermo. Cuando ya hablamos de vertebrados con un sistema nervioso central, como en el caso de un ser humano, ya hay componentes anatómicos que están diferenciados y son reconocibles. Básicamente tenemos lo que se denomina el sistema nervioso central, que está constituido por el cerebro y la médula espinal, y un sistema nervioso que se denomina periférico, que está conformado por los diferentes nervios y por los ganglios que se encuentran a lo largo de la médula espinal, pero que no forman parte de la misma. ¿Qué tipos de tejidos y células van a componer el sistema nervioso? Bueno, el origen del sistema nervioso, tanto central como el periférico, en cuanto a tejido embrionario, corresponde al ectodermo, ¿sí? O sea que la hoja embrionaria externa del embrión es de la cual se va a originar tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. De este ectodermo embrionario, por un lado, vamos a obtener lo que va a formar el ectodermo superficial del organismo. Por eso, unos derivados de este ectodermo corresponden a la epidermis, que va a recubrir el cuerpo. Derivados epidérmicos como el pelo, las uñas, las glándulas sebáceas, el epitelio olfatorio, el epitelio bucal. Acuérdense que cuando hablamos de organogénesis del aparato mandibular habíamos dicho que a partir de el ectodermo también se originaba las células que dan origen al esmalte de los dientes. También de este camino de diferenciación se origina el cristalino. En otro camino distinto de diferenciación va a tener lugar la formación de la cresta neural. Recuerdan que habíamos dicho que la cresta neural se originaba a partir del ectodermo en un primer paso de diferenciación en el cual las células del ectodermo, que son de tipo epitelial, pasan a dar lugar a un mesénquima de células con una mayor cantidad de matriz extracelular y con una relación laxa entre sí. De la cresta neural se origina, entre otras cosas, la dentina del diente. Por eso habíamos dicho que los dientes tienen una composición mixta en cuanto al origen embrionario. Y también se va a originar el sistema nervioso periférico, constituido, entre otras cosas, por las células de Schwann, las células de la glía, el sistema nervioso simpático y parasimpático. El tercer camino de diferenciación a partir del ectodermo embrionario lo constituye la diferenciación del tubo neural. El tubo neural es una estructura anatómica embrionaria de la cual, por diferenciación posterior, se va a obtener el cerebro, la neurohipófisis, la médula espinal, neuronas motoras y la retina. Bueno, lo que estamos visualizando acá
es un embrión de ave de 72 horas post fertilización, en el cual ya están los 3 ejes corporales diferenciados. Fíjense que podemos reconocer la parte anterior o cefálica del embrión y la región caudal. Y lo que vamos a ver en este estadio, cómo es la formación del sistema nervioso central, en particular cómo es la formación del tubo neural. En este momento que estamos viendo acá, en un embrión de ave de 72 horas, ya el proceso de organogénesis del sistema nervioso central ya comenzó, ya está en curso. Lo que estamos viendo en este esquema es un corte transversal de un embrión que podría corresponder a un pez, a un anfibio, a un ave o a un mamífero, no importa qué grupo sea, es un embrión de vertebrado. Y la estructura que estamos viendo acá es lo que se denomina placa neural, de la cual se va a formar el tubo neural. Este corte, que es transversal, que estamos viendo del embrión, correspondería a la zona dorsal del embrión, y estaríamos viendo la línea media dorsal de ese embrión, y esto que estamos viendo acá corresponde a lo que sería el ectodermo embrionario. Estas células de la placa neural expresan un factor de transcripción SOX que es antagonista de la vía de señalización BMP, y por lo tanto este factor de transcripción SOX inhibe a que el ectodermo embrionario transite por los caminos tanto de formación de derivados epidérmicos como de caminos de formación de la cresta neural. ¿Recuerdan los 3 caminos de diferenciación que vimos antes a partir del ectodermo? Bueno, esos 3 caminos de diferenciación, este factor de transcripción SOX evita que esos caminos vayan por el lado de la epidermis o la cresta neural para encaminarlos para el lado de la formación del tubo neural. En este camino de diferenciación de la placa neural, a esto todavía lo llamamos placa neural, aunque tiene esta forma, digamos, de B corta, ¿sí? Todavía corresponde a lo que sería la placa neural, y ese camino de diferenciación implica proliferación celular, implica una invaginación de esa estructura, es decir, la morfogénesis implica una invaginación de esa estructura, y subsecuentemente una separación de la superficie del embrión, es decir, del ectodermo epidérmico del embrión, y la formación del tubo neural. En este esquema, lo que estamos viendo es una vista dorsal de un embrión de ave de 24 horas post-fertilización, que está transitando una etapa denominada neurulación, que es, digamos, la primer parte de la organogénesis del sistema nervioso central. El embrión lo estamos viendo en vista dorsal, esta es la parte anterior o cefálica del embrión y esta es la parte caudal, y lo interesante es notar acá que el proceso de neurulación y formación del tubo neural no es simultáneo cuando uno compara la región anterior del embrión con la región posterior, porque si bien la región anterior del embrión ya está en una etapa avanzada de neurulación, donde estamos viendo que acá el tubo neural
ya comienza a cerrarse, justamente formando un tubo, ¿sí? En la parte posterior del embrión se están transitando recién las etapas de gastrulación. Quiere decir que en un embrión de 24 horas de ave, la parte de adelante, anterior del embrión, está, digamos, en un momento, en una etapa de desarrollo, mientras que la parte posterior está en otra etapa distinta. En el esquema están señaladas algunas estructuras características de un embrión en este estadio. Por ejemplo, acá se ven los miótomos, y aquí se ven 3 estadios distintos de cierre de lo que sería el tubo neural. La parte que estamos visualizando acá del embrión correspondería a esta parte, es decir, la parte dorsal, ¿sí? Aquí vemos otras fotografías y esquemas que muestran cómo se forma el tubo neural dorsal de los vertebrados. Fíjese que este sería el estadio inicial del embrión que va a transitar la etapa de neurulación. Este espesor que se va acá, fíjese que en realidad están presentes acá todas las 3 capas de tejido embrionario. Es como que el embrión en este estadio es como muy chatito en cuanto a su espesor, es decir, toda esta granulación que vemos acá dentro de células corresponde ya a las 3 capas de tejido embrionario. El ectodermo embrionario, que es la capa más externa, ¿sí? Que es esta capa que viene por acá, esta capa es el ectodermo embrionario. En esta zona, ¿sí? Ese ectodermo embrionario, sus células ya conforman lo que se llama placa neural, esta especie de B corta, y fíjense que las células están alargadas, ¿sí? Están elongadas, es decir, en el lugar donde se forma la placa neural, el ectodermo adquiere un mayor espesor. En etapas subsiguientes vemos cómo se empieza a cerrar el tubo neural. Acá ya se empieza a cerrar, a invaginar el tubo neural, ¿sí? El ectodermo embrionario por fuera. Y en este estadio ya tenemos el ectodermo por fuera, separado del tubo neural que ya se formó. Por acá abajo vemos la notocorda, ¿sí? Esto que se ve acá oscuro es celoma. Esto que tenemos acá es mesodermo, que va a dar origen a las extremidades y a la musculatura. Es decir, que acá, en este espesor, están todas las capas embrionarias y ya varios órganos transitando etapas de formación a distinto tiempo. Pero acá ya tenemos el tubo neural formado, es decir, el proceso de neurulación ya se llevó a cabo. La neurulación, el proceso que da lugar a la formación del tubo neural, como vimos, implica un crecimiento de la placa neural, cuyas células aumentan de espesor, una invaginación y la progresiva formación del tubo. El proceso, para que se lleve a cabo normalmente, implica que el tubo se tiene que cerrar, ¿sí? Tiene que completar su cierre. Aquí lo que estamos viendo es un embrión de ser humano de 22 días, donde se está cerrando el tubo neural. Fíjense que acá en esta zona el tubo neural ya está cerrado, es decir, por arriba ya se contactaron las 2 partes laterales y el tubo ya está cerrado, pero por delante y por atrás todavía no se cerró. Estos que se ven acá son los somitos. En un estadio siguiente, esto es una fotografía,
ya el área cerrada del tubo neural es más extensa, pero todavía acá se observan algunos puntos marcados con las flechas donde todavía no se cerró del todo el tubo neural. Acá ya tendríamos un estadio en el cual el tubo neural está totalmente cerrado. Fíjense que esto tiene lugar en un día, ¿no? El cierre del tubo neural tiene lugar en el desarrollo humano en un día, se termina de cerrar. Ahora, en ciertos casos, y debido a mutaciones y factores ambientales de distinto tipo, puede haber lugares, sitios dentro del tubo neural donde este no se cierre completamente. Y eso puede producir anomalías importantes en el desarrollo del embrión humano. Por ejemplo, cuando no se cierra la parte anterior del tubo neural, la zona anatómicamente que se encuentra adelante en el tubo neural, una anomalía que se produce es la anencefalia, como resultado del cual prácticamente el cerebro no se forma, ¿sí? Debido a que el líquido amniótico contacta con el cerebro anterior, que entonces no llega a formarse. Otro tipo de patología es lo que se denomina espina bífida, ¿sí? Que está ocasionada por el no cierre, pero en una parte anatómicamente posterior del tubo neural. Este es un trastorno que puede tener diferentes grados, pero bueno, que es se puede tratar quirúrgicamente. Una forma de prevenir el cierre incompleto del tubo neural es el consumo al comienzo del embarazo de suplementos de ácido fólico por parte de las madres. Fíjense que el proceso de cierre se lleva a cabo a los 23 días de posfertilización, ¿sí? Quiere decir que entonces ese suplemento de ácido fólico se tiene que incorporar ya en el primer mes de embarazo porque, digamos, ya después no tiene el efecto deseado, para prevenir estas anomalías de cierre incompleto del tubo neural. Una vez transitada la etapa de neurulación, una vez que se forma el tubo neural dorsal del embrión, prosigue el proceso de diferenciación anatómica de esa estructura que va a dar lugar al cerebro y a la médula espinal. Existen cambios anatómicos en ese tubo neural que comienza a subdividirse en diferentes zonas. Por ejemplo, acá tenemos una zona anterior que se la denomina prosencéfalo, en un estadio ya de diferenciación del tubo neural, ¿sí? Un cerebro medio y un cerebro posterior que en estadios subsiguientes aún se sigue diferenciando más en subregiones, cada una con su correspondiente nomenclatura, que en el estadio ya adulto se van a diferenciar en diferentes componentes tanto del cerebro como de la médula espinal, que están listados acá en distintos colores de acuerdo a la región anatómica correspondiente en el cerebro embrionario. En un momento del desarrollo del sistema nervioso central, cuando ya podemos ver una parte anterior que ha aumentado de volumen, es lo que posteriormente digamos va a dar lugar al cerebro del adulto, hay un momento del desarrollo en donde en la base de ese cerebro en desarrollo el tubo neural se va a cerrar, por lo que la parte anterior que va a dar lugar al cerebro va a aumentar de volumen,
por la secreción de un líquido que se llama fluido cerebroespinal, que está producido precisamente por células del cerebro en formación y que al cerrarse el tubo neural en la parte de la base del cerebro, en este caso estamos viendo el cierre del tubo neural, eso lo que produce es que este líquido cerebro, fluido cerebroespinal, haga aumentar de volumen la zona anterior, o sea, la zona correspondiente al cerebro. Es decir, que en un momento del desarrollo se cierra el tubo neural, acá todavía no está cerrado, ¿sí? En un momento posterior se cierra, el fluido cerebroespinal hace aumentar de volumen la cavidad cerebral y posteriormente se vuelve a abrir el tubo neural, que es lo que se ve en este estadio subsiguiente de desarrollo, donde al volverse a abrir el tubo neural, se ve que acá un colorante oscuro que se ha inyectado puede pasar a la parte posterior, digamos la parte correspondiente a la médula espinal, porque el tubo neural se volvió a abrir. Es decir, es un momento particular del desarrollo del sistema nervioso central en el cual el tubo neural se cierra durante un periodo durante el cual el fluido cerebroespinal va a hacer aumentar de volumen la parte cerebral. Posteriormente a este periodo, el tubo neural se vuelve a abrir. En esta imagen estamos observando una fotografía de un cerebro embrionario, pero la parte posterior, lo que se denomina rompencéfalo, que está constituido por dos componentes, el mielencéfalo y el metencéfalo. De esta zona se van a originar ganglios y nervios craneales, pero a partir de células de la cresta neural, es decir, de esta zona del rombencéfalo, digamos en zonas correspondientes espacialmente a esta zona, se van a originar ganglios y nervios craneales, pero no de tejidos que conforman la parte posterior del cerebro, sino de células de la cresta neural. Una vez conformado anatómicamente el tubo neural, una vez que éste se ha cerrado, comienza un proceso de diferenciación ulterior que se lleva a cabo debido a la influencia de dos tejidos vecinos, que son el ectodermo embrionario y la notocorda. Fíjense que el tubo neural en realidad queda entre la notocorda y el ectodermo embrionario. Acá lo que estamos viendo sería un corte transversal de la zona dorsal del embrión con su ectodermo, tubo neural ya formado y notocorda. Existen dos vías de señalización que son contrapuestas en cuanto a su efecto. La notocorda lo que impulsa es esta vía de señalización que incluye esta molécula señal, la sonic Hedgehog, mientras que el ectodermo embrionario inicia la vía de señalización que involucra esta molécula señal, la molécula morfogenética de hueso 4. Son dos vías que actúan en un sentido opuesto, produciendo una diferenciación del tubo neural, que es resultado en realidad de algo que ya hemos visto en otros procesos de organogénesis y también en el desarrollo en Drosophila, que es la interacción de diferentes gradientes de moléculas señal. En este caso, esas moléculas señal comienzan, digamos, siendo producidas por la notocorda y el ectodermo embrionario, y después ya directamente esas vías de señalización son producidas directamente por células de la parte ventral
y de la parte dorsal del tubo neural. Como resultado de esas vías de señalización contrapuestas que generan gradientes de molécula señal que se complementan unos a otros en diferentes puntos de el espacio que se encuentra en una transecta dorsoventral del tubo neural, es que se van a comenzar a diferenciar las diferentes células que se encuentran en lo que sería el eje dorsoventral del tubo neural, y algunas de estas células son las que están mencionadas acá, básicamente neuronas motoras, neuronas de tipo interneuronas y neuronas sensoriales. Es decir, que los distintos tipos celulares, que a su vez tienen distintas funciones, van a surgir por un proceso de diferenciación de células que componen el tubo neural, comandado por gradientes generados por vías de señalización complementarias. Tenemos un tipo de neuronas que se denominan interneuronas. En la parte ventral de la médula espinal tenemos un tipo de neurona distinta, que en este caso se denomina neurona motora, mientras que un tipo de neurona a su vez distinta a las anteriores es lo que se denomina neurona sensorial, que en este caso no va a estar formando parte del sistema nervioso central, sino que se va a ubicar en un ganglio nervioso, y estas neuronas provienen de la cresta neural, ¿sí? Es decir, las neuronas sensoriales que se ubican en los ganglios nerviosos que están al costado de la médula espinal, estas neuronas provienen de la cresta neural. Mientras que la interneurona y la neurona motora provienen de la diferenciación de células del tubo neural. Lo que podemos ver en este esquema inferior es la diferenciación funcional de esas neuronas que se encuentran ubicadas en distintas regiones anatómicas de la médula y en los ganglios. En este caso vemos la neurona sensitiva o sensorial, ¿sí?, cuyo cuerpo neuronal se encuentra en los ganglios, ¿sí? Esta neurona es la que transmite la señal sensorial hacia la médula espinal. Esa señal es transmitida por las interneuronas a las neuronas motoras, que van a hacer, en este caso, que un músculo se contraiga. En este esquema, en realidad, lo que estamos viendo es la diferenciación funcional de tres tipos distintos de neuronas en relación a una acción que posiblemente ustedes conozcan, que es lo que suelen hacer los médicos como parte del análisis clínico, que es ver si funciona lo que se denomina el arco reflejo, es decir, el médico lo que hace es da un golpecito en la zona inferior de la rótula con los dedos o con un martillito, no sé si ustedes han tenido la experiencia, y eso produce que se ponga, digamos, de manera involuntaria en accionar lo que se llama arco reflejo, es decir, ese estímulo sensorial es transmitido por las neuronas sensoriales a la médula espinal, donde eso es transformado en una señal motora que hace que se contraigan los músculos de la pierna y la pierna se extienda por un momento luego del golpe que efectúa el médico. Una vez formado el tubo neural, en esos primeros estadios, una vez formado, el tubo neural está compuesto por neuroblastos, es decir, por células madre en la organogénesis del sistema nervioso central, o células madre de lo que es el sistema nervioso,
que son multipotentes. Esas células madre o neuroblastos van a experimentar 3 caminos de diferenciación diferentes. Un camino va a transformar a estos neuroblastos en lo que se denominan células ventriculares, las cuales siguen perteneciendo al tubo neural y que son las que secretan el líquido cerebroespinal. Otro segundo camino de diferenciación es dar lugar a células precursoras de las neuronas, ¿sí? Así el camino de diferenciación que va a terminar resultando en la producción de neuronas, ¿sí? Que a su vez ya vimos que hay diferentes tipos de neuronas, y un tercer camino de diferenciación que va a dar lugar a lo que se denomina células de la glía, que principalmente están involucradas en el aislamiento de los axones, es decir, en la producción de la mielina, están involucradas en la nutrición de las neuronas y también están involucradas en los procesos de memoria. Esta diferenciación de los neuroblastos en el tubo neural incluyen principalmente un cambio de mitosis que pasa de ser simétrica a ser una mitosis de tipo asimétrica, involucra la migración de una de esas células a otra región anatómica del tubo neural y finalmente una diferenciación de estas células que han migrado para producir o bien neuronas o bien células de la glía. Lo que estamos viendo en este esquema es un corte del tubo neural. Esta porción del tubo neural la vemos ampliada acá. Este espesor del tubo neural corresponde a este espesor. Y lo que estamos viendo son neuroblastos en diferentes estadios del ciclo celular. El ciclo celular lo podemos ver acá arriba. G1 y G2 corresponde a los momentos de descanso. Es la G de gap en inglés. S corresponde a los momentos de síntesis y M corresponde a la mitosis. Esa mitosis asimétrica que mencionamos al principio corresponde a este momento en el cual el neuroblasto da lugar a 2 células, de las cuales una va a iniciar un camino de migración hacia la parte interna del tubo neural. Este esquema que vemos acá, en una fotografía, lo estamos viendo acá. Fíjense que lo que sería el espesor del tubo neural, ¿sí? El espesor del tubo neural está siendo llenado por neuroblastos en diferentes estadios del ciclo celular. Por eso que la ubicación dentro del espesor de una célula y de otra célula es distinta. Cada uno de estos que vemos acá es un neuroblasto. La diferenciación de los neuroblastos en el tubo neural la podemos visualizar también en este esquema, donde lo que tenemos acá es el espesor del tubo neural, es decir, estamos viendo un corte transversal y estamos viendo el espesor del tubo neural. Ese espesor está siendo llenado por neuroblastos. En esta parte del esquema, esos neuroblastos están experimentando una mitosis simétrica, es decir, que como células madre indiferenciadas, esas divisiones mitóticas dan lugar a 2 células nuevamente indiferenciadas entre sí, que en un momento determinado pasan de una condición de mitosis asimétrica a una, simétrica a una mitosis asimétrica. Cuando los neuroblastos efectúan una mitosis asimétrica,
una de las dos células hija va a tener un destino diferente, ya que va a migrar hacia la parte exterior del tubo neural, y esta célula hija es la que va a transitar una diferenciación ulterior para dar lugar o bien a una neurona o bien a una célula de la glía. Por eso estas células que están acá esquematizadas en color celeste ya han transitado un camino de diferenciación a partir del neuroblasto y se las denomina en este caso una célula progenitora neuronal posmitótica. Posmitótica en un sentido de posmitosis asimétrica. El tubo neural embrionario sufre un proceso de diferenciación tanto en un sentido dorsoventral como así también en un sentido antero-posterior. En este último sentido va a dar lugar a las diferentes subestructuras del sistema nervioso. La parte anterior es el cerebro, posteriormente el cerebelo y finalmente el bulbo raquídeo y la médula espinal. Este es un corte transversal del tubo neural de un embrión humano de 5 semanas, donde encontramos las 3 capas básicas en las que se puede dividir el espesor del tubo neural, espesor en este sentido, ¿sí? En ese espesor del tubo neural, la zona ventricular es la zona que está compuesta de neuroblastos que están en proceso de mitosis, tanto simétricas como asimétricas. Y la diferenciación se da en este sentido de esos neuroblastos. En la parte de la médula y el bulbo raquídeo de un individuo ya adulto, mayormente conserva esa estructura que vemos en el tubo neural, con esa zona ventricular, que es la que está cercana, digamos, al canal central que atraviesa la médula espinal, la zona intermedia y la zona marginal. Esta es la zona, digamos, de proliferación donde los neuroblastos producen mitosis, mientras que este es el sentido de la diferenciación de esos neuroblastos. En el cerebelo hay una zona ventricular que realiza aporte de nuevas células a partir de sus neuroblastos, pero también hay una capa que se llama capa granulosa externa, que también está compuesta de neuroblastos y que también proliferan, dando lugar a células que van a diferenciarse y se van a ubicar en esta capa central que se llama capa granulosa interna. En el cerebro, digamos en la parte cerebral, a nivel del cerebro, existe lo que se denomina una placa cortical, en donde se ubican tanto neuroblastos en migración, como así también glioblastos que ya experimentan un proceso de diferenciación. En estas imágenes podemos ver unas neuronas de cerebelo de ratón en cultivo celular, es decir, no las estamos viendo in situ en un cerebro de ratón, sino que las estamos viendo en un tejido que está siendo cultivado in vitro. Y lo que se observa es que durante el desarrollo del sistema nervioso central, las neuronas recién generadas migran desde su lugar, digamos, donde han sido producidas por mitosis, en las capas germinales, lo que sería, digamos, la zona ventricular, hasta su destino final en diferentes partes de la corteza, donde se van a integrar a diferentes circuitos funcionales.
Fíjense que en esta fotografía se ven las neuronas con dos tipos de tinción diferentes. En un caso se usa un tipo de, digamos, de proteína fluorescente de color verde, mientras que en otro caso se usa una tinción que da una coloración gris. Y lo que hay que diferenciar es esta parte de la película donde se ve una neurona en estado de migración, mientras que a la derecha es un estado postmigratorio. Estos movimientos migratorios que realizan las neuronas en diferentes zonas del cerebro se efectúan sobre procesos que son de las células gliales, que actúan como una especie de guía para que las neuronas puedan efectuar este movimiento. En esta fotografía se ve a la neurona, ¿sí? El cuerpo celular neuronal, está marcada la dirección del movimiento, y esta parte más clara que vemos acá arriba es un proceso de una célula glial. Entonces, resumiendo un poco lo que vinimos hablando hasta el momento, podemos reconocer que el cerebro está organizado verticalmente en diferentes capas dorsoventrales, con diferentes tipos neuronales, diferentes conexiones neuronales que desempeñan diferentes funciones. Por ejemplo, la de transmitir el impulso de carácter sensorial y la de transmitir el impulso de carácter motor, lo que vimos en el arco reflejo que mencionamos antes. Pero también hay una diferenciación u organización horizontal, en la cual hay neuronas que forman parte de lo que es la corteza visual, neuronas que forman parte de la corteza auditiva, etcétera, es decir, que se van ubicando en el eje horizontal antero-posterior del cerebro. Otro aspecto a tener en cuenta es que la neocorteza, es decir, aquella parte anatómica del cerebro que muchas veces también se denomina sustancia gris, el espesor varía muchísimo cuando uno compara diferentes especies, es decir, que hay mucha variación intraespecífica en el desarrollo de lo que se denomina neocorteza o sustancia gris del cerebro. En el caso de las diferencias interespecíficas que existen entre una especie cercana a nosotros, como es el chimpancé, en relación a lo que es el tamaño de la masa cerebral, lo que se conoce es que en el caso de los chimpancés la tasa de crecimiento cerebral se desacelera inmediatamente después del nacimiento, mientras que en el caso de la especie humana, durante el primer año de vida el cerebro crece prácticamente la misma tasa que crecía en útero. Ese es uno de los motivos que explican la diferencia en tamaño cerebral entre los seres humanos y el chimpancé. Volviendo al tema de la diferenciación de células aún en individuos adultos, que habíamos mencionado que un primer conocimiento acerca de este aspecto tuvo lugar cuando se descubrieron las células madre hematopoyéticas.
bueno, esto es válido para otros tipos celulares, otros órganos y estructuras. Habíamos mencionado que la célula madre, en el caso del sistema nervioso central, se denomina neuroblasto. Y bueno, lo mismo que con las células madre hematopoyéticas, hasta relativamente hace poco tiempo lo que se consideraba era que en el cerebro de un mamífero adulto ya no había generación de nuevas células neuronales. Pero esto cambió con el descubrimiento de estas células madre, en el caso también del sistema nervioso central, y se descubrió y se estudió que se producen nuevas neuronas en el cerebro de los mamíferos, no solamente de los mamíferos, después vamos a ver que también en las aves y en otros vertebrados también hay producción de nuevas neuronas y también de células gliales, que son las células acompañantes, especialmente en la zona subventricular y en el hipocampo, que son estas zonas que se encuentran acá en la parte, digamos, más central o profunda del cerebro. La zona ventricular es, digamos, tiene una conformación de cavidad, en realidad es como si fuera una zona hueca en la parte central del cerebro. Respecto al hipocampo, lo que se conoce es que su función está relacionada con la memoria de corto y largo plazo, también con los comportamientos de tipo exploratorio y con la memoria espacial. Esa es la función que tiene el hipocampo como estructura o como subestructura dentro de lo que es el cerebro. Pero además, digamos, ese es el lugar, la localización donde tiene lugar neurogénesis y producción de nuevas neuronas. Una de las formas en que se ha puesto en evidencia la producción de nuevas neuronas es mediante técnicas de marcación. Se utiliza una sustancia que se llama BRDU, que es una sustancia que es análoga de la timidina y que se incorpora al ADN si y solo si el ADN se está replicando. Lo que vemos en esta fotografía son una neurona, bueno, acá hay otras, sí, pero una neurona marcada en rojo, una célula glial también marcada en rojo, ¿sí? Quiere decir que estas células son nuevas porque su ADN es nuevo porque incorporó este marcador que es el BRDU. Esto es en células de ratón. Una de las primeras evidencias de existencia de neurogénesis, es decir, de producción de nuevas neuronas y estructuras del sistema nervioso central, aún en adultos, una de las primeras evidencias se observó en canarios, en aves, y lo interesante es que esta evidencia se pudo relacionar con un aspecto o con una característica del comportamiento que tienen los canarios. Esta característica es que conocen, digamos, conocían los ornitólogos, es que los canarios machos pueden variar y aprender nuevos cantos de cortejo en años posteriores a la adultez, es decir, una vez llegados a la adultez, cuando entran en la época reproductiva y los machos cantan como parte del cortejo, en años sucesivos pueden ir variando esos cantos de cortejo, es decir, no mantienen, no hacen cada ciclo reproductivo el mismo tipo de canto. En paralelo, lo que se estudió y se observó es que hay dos regiones del cerebro anterior, ¿sí? Que controlan el canto, que se denominan hiperestriatum y núcleo robusto. Son dos áreas o dos regiones cerebrales que son las que están directamente involucradas en el control del canto. Y lo que se observó es que estas dos subregiones del cerebro son
un porcentaje grande, más grandes en primavera, o sea, en época de cortejo, que en otoño. Es decir, son dos áreas cerebrales que aumentan su tamaño, su volumen, en un caso casi, digamos, como un 100% en la primavera respecto al otoño. Lo que se pensó es que estas fluctuaciones se deben a cambios en el número de sinapsis y en el volumen de dendritas, es decir, aumentan las conexiones sinápticas y el volumen de dendritas cuando entran en cortejo. Y por este motivo se elaboró una hipótesis en la década del 70-80, 1970-1980, que planteaba que esta fluctuación en el tamaño de estos centros que controlan el canto, lo que permitían o estaban asociadas a la formación de nuevas conexiones sinápticas que posibilitaban aprender nuevos cantos en cada nueva estación reproductiva en los canarios. Estos dos estudios que relacionaron el aprendizaje de nuevos cantos de cortejo en los canarios, asociándolo a cambios neuronales en el cerebro, fueron llevados a cabo por un argentino, Fernando Nottebohm, en la década del 80. Este es uno de los primeros estudios que se llevaron a cabo en este tema. Fíjense, el título es bastante, digamos, novedoso, ¿sí? El trabajo se llamaba Un cerebro para todas las estaciones, ¿no? O sea, como que para cada estación del año había un cerebro distinto, haciendo referencia a este cambio en el volumen de las regiones cerebrales asociadas al canto en canarios. Acá en esta tabla se ven algunos de los resultados que se obtuvieron en este estudio. Fíjense que el estudio, bueno, es de la década del 80. En esta tabla lo que tenemos son diferentes regiones cerebrales. En este caso, fíjense el hiperestriatum, que habíamos dicho que es una región del cerebro que está relacionada con el control del canto. Luego hay otras variables como el peso cerebral, o sea, una variable más macro, ¿sí? Y lo que tenemos son valores para primavera y otoño de estas diferentes regiones cerebrales. Fíjense que, por ejemplo, acá en lo que es el hiperestriatum, la variable está expresada en milímetros cúbicos. Imagínense que esto es el cerebro de un canario, ¿sí? En primavera estamos en 0,88 milímetros cúbicos y en otoño 0,44 milímetros cúbicos, o sea, es prácticamente el doble en primavera que en verano, ¿sí? Estamos hablando de una región cerebral que tiene menos de 1 milímetro cúbico de volumen, pero bueno, pensemos que es el cerebro de un canario y aparte una región particular especializada en el control del canto, pero digamos las diferencias entre primavera y otoño son llamativas, ¿sí? Incluso si nos vamos a lo que es directamente el peso cerebral, fíjense que en primavera es de 0,75 gramos, ¿sí? O sea, 3/4 partes de un gramo, y en otoño es menos, 0,65 gramos, y hay diferencias significativas. Es algo muy, muy llamativo, muy, digamos, un cambio en el conocimiento muy grande porque está implicando que hay una transformación incluso en estadios adultos de un ave de sus estructuras cerebrales. En la época de los primeros estudios de Nottebohm, en la década del 80, las variables que se utilizaban para cuantificar estos cambios cerebrales eran de tipo, digamos, más groseras, si se quiere, porque implicaban una medición de volúmenes o pesos de estructuras cerebrales, pero con, digamos, con nuevas metodologías
ya se puso en evidencia, por ejemplo, la formación, la generación de nuevas neuronas, como habíamos visto en una diapositiva anterior, donde se podía marcar directamente la incorporación de una sustancia que puede ser observable al ADN durante su replicación, y entonces tener evidencia cierta de que hay formación de nuevas neuronas. Son descubrimientos bastante novedosos, en los que hay, digamos, una investigación activa, porque tiene relevancia en cuanto a aplicaciones biomédicas, ya que esta posibilidad de formar nuevas neuronas aún en estadios adultos puede tener que ver o se puede asociar con algunas prácticas médicas que tengan que ver con la cura de ciertas enfermedades neurodegenerativas en edades avanzadas. Algo importante para decir acá es que no solamente varía el número de conexiones entre neuronas, dendritas y axones de primavera a otoño, sino que ya directamente en este estudio ya hay, digamos, una corroboración de lo que cambia es directamente el número de neuronas, no solamente cambia el número de conexiones mediante dendritas, sino que varía el número de neuronas en diferentes épocas del año.